Hola, bienvenidos una vez más a este espacio que todavía no tiene nombre, por cierto, pero donde estamos hablando de todo lo referente a las consolas, videojuegos, cultura pop y algunas otras cosas que vamos a mencionar y a discutir. La cápsula pasada hablábamos de datos curiosos de Mario Bros. Pues les doy muchas gracias por el recibimiento que nos han dado y por pues todos sus likes y comentarios. Vamos a seguir haciendo más videos de esta naturaleza. El día de hoy les traemos un tema bien interesante. Ya saben que nosotros somos los arqueólogos digitales que vamos a hablar de todos estos datos curiosos. Y bueno, el día de hoy tenemos una persona que también se va a sumar con nosotros. Estoy muy contento de que se sume al proyecto porque, pues aparte de que va a contribuir pagando la edición de los videos también, pues también nos va a ayudar con... Que es también lo nos, más importante, ¿no? Que esa parte que comentas, que nos va a ayudar con la edición, eso es bastante importante. en este tono, en este ambiente de, pues, de estar relajados y de echar, pues sí, esta guasa, ¿no? Digital. La verdad es que yo estoy muy contento de, pues, darle la bienvenida a esta cápsula a, como ya saben, mi querido amigo, el príncipe reptiliano, el favorito de todos, mi amigo Ricardo Rendón. Richie, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos. Espero que estén bien desde donde nos estén escuchando. La verdad es que es un honor estar con estas dos grandes personalidades que saben muchísimo de videojuegos, muchísimo de anime, muchísimo de series y de todas las cuestiones que vamos a estar platicando aquí con ustedes. Muchas gracias, Norberto. Muchas gracias, Alejandro, por estar, por invitarme, sobre todo a esta gran aventura. Muchas gracias. Y a ustedes, pues bienvenidos, ¿no? Denle like, no olviden darle like y pues ayudarnos con el nombre de esta sesión. No sabemos todavía cómo se va a llamar, pero esperamos sus comentarios. Sí es, oye, y pues ya te me adelantaste, efectivamente yo quiero presentar en esta cápsula a nuestro nuevo miembro que se suma al equipo y no es el Solid Snake que queremos, es el Solid Snake que merecemos. Bienvenido Alex, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un saludo a todos. Y bueno, pues esperamos poder aportar información que sea interesante, cosas que puedan ser útiles para las personas, ¿no? Y que con esto vayan teniendo un espacio agradable de escucha y que también les enriquezca con algún tipo de información que relacionada con los videojuegos sobre todo pueda parecerles algo que no sabían y de ahí genera un interés mayor para el futuro, ¿no? Datos muy curiosos e históricos sobre los videojuegos. Y bueno, pues vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar sobre las consolas de videojuegos, ¿sí? Es decir, esto es bien interesante, la verdad es que hay mucha más historia de la que podrían creer. ¿Cuántas consolas de videojuegos creen que se han creado a lo largo de la historia? ¿Cuáles son las más interesantes? ¿Cuáles son las más raras? ¿Cuál es, cuál es la consola, por ejemplo, que más ha vendido unidades en toda la historia? Vamos a hablar un poquito de eso, pero pues obviamente vamos a iniciar desde el principio, como dicen por ahí. Entonces, Richie, ahí nos tienes unos datos muy interesantes sobre la primera consola de videojuegos, ¿cierto? Pues sí, sí, la verdad es que es muy interesante pues el manejo de todas las consolas, de todas las generaciones que han venido desde la primera. Bueno, aquí nos comentan que, bueno, la primera consola de videojuegos fue la Odyssey. Precisamente esta fue creada por el ingeniero germano estadounidense Ralph Beer entre los años 1967 y 1968. Esto fue creado, bueno, él salió de la Alemania nazi y hasta la década de los 70 trabajó con esta primera consola. El primer prototipo fue la Brown Box, que era una caja color como marrón, y esta está en el Museo Smithsoniano. En el año de 1972, la Magna Box adquirió la licencia de Brown Box y empezó a comercializarla bajo el nombre de Magna Box Odyssey. ¿Cómo ves? Órale, está muy interesante. A ver, entonces déjame ver, ¿me estás diciendo que le debemos los videojuegos a los nazis? Pues más o menos porque pues él salió de la Alemania nazi pues, huyendo de la guerra y entonces empezó a trabajar toda esta cuestión y pues realmente pues fue una cuestión pues muy interesante que yo creo que a partir de su exiliación de los nazis empezó todo este trabajo y mira lo que nos vino a crear. ¡Qué locura! No, no, no me lo esperaba. La verdad es que ese sí es un dato que no sabía, pero está muy interesante. Y Alex, también por ahí nos tienes algunos datos de una de las consolas antiguas, pero más icónicas de la historia, ¿verdad?
Sí, bueno, como pueden ver en mi fondo, pues es Atari, ¿no? Es una marca norteamericana legendaria, ¿sí? Y bueno, en aquellos años realmente Atari comenzó con una consola que, aunque no lo crean, tenía un solo juego instalado, era el Atari Pong. Como Mm. saben, el primer videojuego de la historia fue como un juego de mesa o de ping pong, ¿no? Con dos barras en las orillas de la pantalla verticales, ¿no? Que hacían rebotar un pixel, ¿no? Que era la pelota, ¿no? Y esa consola estaba dedicada para ese juego nada más. Y posteriormente, sí, Atari lanzó su consola Atari 2600 en el 77, ¿sí? En aquellos años, Cuando yo realmente nací. resultó ser una consola muy innovadora, aunque existían otras, tuvo esta consola la virtud de que conjuntó una serie de características que hoy en día damos por sentadas, pero que en aquel entonces fueron innovadoras, como por ejemplo utilizar cartuchos ROM para poder intercambiar juegos y utilizarla para jugar varios juegos en la misma consola. Eran cartuchos de hasta 8 kilobytes de memoria máximo, lo cual era, bueno, en aquel entonces mucho como almacenamiento ROM, pero hoy en día pues es muy pequeño, ¿sí? Podía desplegar colores, tenía dos puertos para que dos personas pudieran jugar con las palancas, ¿sí? Y realmente fue un exitazo. Terminó vendiendo unas 30 millones de unidades, que es muchísimo. Eh, y, y realmente en aquel entonces, bueno, el video era compatible con aquellas televisores, si los recuerdan, de tubos de rayos Los de catódicos. bulbos, ¿no? Que eran Sí, grandotes, sí, ¿no? de Sí, esos claro. grandotes. Ajá, y esas televisiones pues no tienen una entrada de video auxiliar para recibir audio y video de otro dispositivo como el Atari. Entonces, el Atari necesitaba generar una señal de radiofrecuencia compatible con los estándares de las televisiones, ¿no? En las diferentes regiones donde se vendía. Interesante lo que dices. Aparte, pues nosotros lo veíamos así como fantástico, ¿no? El hecho de poder jugar y veíamos que se movía y nosotros, como dices, lo veíamos tan natural que ahora en día, pues ya la magia de la tecnología, pues nos hace ver pixelajes enormes, ¿no? Y en ese tiempo, pues para nosotros era pues, increíble. 200 píxeles, pues no es nada ahora. ¿O cómo ves, Norberto? Está bien interesante esto porque ¿cómo ha evolucionado la industria de los videojuegos de 200 píxeles a pues millones de píxeles por segundo, ¿no? Y también esto es interesante porque justamente Alex nos comentaba fuera del aire, que a veces damos muchas cosas por sentado cuando hablamos de una consola. Por ejemplo, damos por sentado que podemos jugar varios juegos en la misma consola. Y antes no era así. Antes comprabas una y pues era el juego que tenía y pues ya, ¿no? Y gracias al Atari, pues es algo que se pudo modificar. Tener dos puertos para que puedan jugar dos jugadores al mismo, bueno, no al mismo tiempo, pero alternándose. Entonces también, o al mismo tiempo incluso. Esto también son cosas que a veces damos por sentado y que no sabemos quién o de dónde surgió la idea. Justamente fue esta compañía de Atari. Y a mí se me hace súper interesante porque efectivamente creo que fue el inicio de la revolución de las consolas, donde permitió que pues llegáramos hasta hoy en día, ¿no? Y fíjense que hace rato iniciaba la cápsula diciéndoles justamente como cuántas consolas creen que se han creado, ¿no? Y esto es bien interesante porque podemos creer que hay como, no sé, 10, a lo mejor 20, pero no, a lo largo de la historia, que lo que Richie nos decía, desde la Magnavox hasta hoy en día, se han creado más de 150 a 200 consolas, porque hay algunas que ni conocemos, de Ujú. videojuegos distintas. Pero con el paso del tiempo también van evolucionando las consolas. Y bueno, antes, como nada más metías el cartucho, jugabas, pero ahora no, ahora es un streaming completo, ¿no? O sea, la consola viene con videojuegos, con plataformas para poder ver series, películas, algunas otras plataformas para YouTube, para música, entonces ya son muy completas, ¿no? La evolución de la tecnología y de los videojuegos, ¿no? También. Sí, sí, y creo que es interesante cómo esa industria se ha ido ordenando a través de los años. En este momento, digamos, son ciclos que están muy marcados, ¿no? De que cada compañía saca su nuevo producto, su nueva consola, y después pasa varios años, ¿no? Para que salga otra. Nintendo vino a regular muchas cosas y esto es bien cierto. Eh,
Nintendo, la verdad es que ha sido una de las compañías que ha reestructurado la industria de los videojuegos desde muchas perspectivas, desde ser los primeros en como estandarizar esto de la creación de las consolas, darles un diseño, fueron los primeros en crear las consolas portátiles como la Game Boy, por ejemplo, en patentar los juegos, en fin, un montón de cosas ha hecho Nintendo. Y ahí les va un dato curioso de una de sus consolas, que la verdad es que nos va a dejar igual, les va a dejar sorprendidos. ¿Sabías que, por ejemplo, la Nintendo Wii se basó en una tecnología militar utilizada para los misiles guiados? Órale. Así como te lo digo, la tecnología de detección de movimiento de Wii fue desarrollada originalmente para rastrear los misiles en vuelo. Entonces, fíjate, eso es una idea de todo lo que realmente a veces en la vida diaria o en lo cotidiano usamos, no tenemos ni idea, ¿no? Los mandos de la Atari 2600, si recuerdan, una palanquita con una base cuadrada y un botón rojo, ¿sí? Ujú. Ese mismo esquema de control tal cual se utilizaba también para guiar misiles balísticos. Era el control de misiles igualito, ese joystick. Entonces, realmente sí se ha migrado mucha de la tecnología militar de antaño, ¿no? Si tú quieres, pero se ha llegado a utilizar en diversas consolas a través de la historia, ¿eh? ¿Cuál creen que ha sido la consola que más ha vendido unidades en la historia de las consolas o en la guerra de las consolas? ¿Cuál creen que es la Xbox, el Nintendo? ¿Cuál creen? Pues yo creo que está entre Nintendo y a lo mejor pues no sé, la consola que creó Tetris, no sé, la verdad es que Saga podría ser, ¿no? Sega vendió mucho, fíjate, más de lo que nosotros podríamos creer, así es. Pero la consola que más ha vendido unidades en la historia es la famosísima PlayStation 2. Fue lanzada en el año 2000 y ha vendido más de 160 millones de unidades en todo el mundo. O sea, es Sí, sí, sí. muchísimo, De muchísimo. hecho, se dejó de fabricar después de que se creó la PlayStation 4. Entonces, o sea, fue una generación PlayStation 2, después PlayStation 3 y se dejó de fabricar hasta PlayStation 4. Pues imagínate qué tan buena fue la consola, ¿no? Eh, Hablando de consolas y hablando de coleccionistas y todo esto, fíjense que hay una consola que es muy difícil de conseguir hoy en día y es considerada como el santo grial de las consolas, ¿sí? Y es una consola que creó ni más ni menos que Apple. Apple creó una consola que se llamaba Pippin, ¿sí? Y fue lanzada en 1996. Y fíjate que esta consola se creó entre Apple y Bandai. La verdad es que la consola pues no era muy revolucionaria, aunque utilizaba un CD-ROOM y todo esto. Así como lo mencionaba Alex, pues la verdad es que la falta de juegos y la regulación y la promoción hizo que pues, la verdad la consola fuera un fracaso. Nada más vendieron como 40,000, 42,000 unidades en todo el mundo. Y pues la verdad es que no tuvo una buena duración porque competía contra el Nintendo 64, que era señor consola, y la PlayStation 1, que también eran pues consolones, ¿no? Entonces la verdad es que pues, no duró, pero es una de las cosas como uno de las delicatessen, una de los Holy Grails, uno de las excentricidades más difíciles de conseguir para los coleccionistas, la consola Pippin de Apple. Y tiene un control muy interesante, tiene un mouse incluido y está interesante, pero los juegos la verdad es que son pésimos. Pero bueno, ese es el dato curioso de las consolas. Si tienen a alguien que nos escuche y tiene una consola Pippin de Apple ahí guardada, pues creo que ya te has ganado la lotería porque están valuadas al más de $30,000 cada una, si es que están en buen estado. Y si están en excelente estado, pues te puedes llevar hasta $120,000 nada más por tener una de estas consolas. ¿Cómo ven? Pues de mi parte sería todo por esta cápsula. Muchísimas gracias, Alex. Muchísimas gracias, Richie, por todos estos datos importantes que comparten. Mucho gusto, Like, gracias. compartan. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego.